Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a analizar el concepto de farmacoepidemiología, es decir, vamos a estudiar cómo es el desarrollo de un nuevo medicamento y cuáles son los efectos terapéuticos que puede ocasionar y sus efectos adversos. La farmacoepidemiología es la aplicación de los conocimientos, métodos y el razonamiento epidemiológico para el estudio de los efectos de los medicamentos en las poblaciones humanas. Esto ya fue definido por la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿qué entendemos por epidemiología? Bueno, es la ciencia que se encarga del estudio de la distribución de las enfermedades, es decir, conocer su prevalencia y su incidencia. Y es por esto que la farmacoepidemiología utilizará esta ciencia para explicar los efectos que tienen los medicamentos en una población, tanto los efectos terapéuticos, y estudiará su eficacia clínica, como los efectos adversos. Para esto es importante conocer cómo se desarrolla un nuevo medicamento, es decir, desde que se conoce la molécula, su principio activo, hasta que se estudia dentro de una población para probar su eficacia y seguridad. El desarrollo de un nuevo medicamento consta de una serie de etapas continuas que comienza con una fase preclínica, donde se descubre una nueva molécula o un nuevo principio activo con capacidad de generar alguna modificación de la situación fisiopatológica de una enfermedad, intentando revertirla, y por lo tanto en esta fase preclínica se la prueba in vitro o en animales para evaluar fundamentalmente su toxicidad. Una vez que se prueba en animales en una fase preclínica, se solicita a una autoridad competente que autorice la prueba de este principio activo en los seres humanos. Y por lo tanto ahí pasamos a una fase clínica que consta de 4 etapas. Esta fase o etapa clínica, que consta a su vez de 4 etapas, se inicia con una etapa número 1, donde este nuevo principio activo se prueba en muy pocos voluntarios sanos y fundamentalmente se realiza para reunir datos preliminares y para buscar la dosis efectiva que menos efectos adversos generen, es decir, se buscan las primeras dosificaciones. Una vez que ha pasado esta etapa 1 en voluntarios sanos, se pasa a una fase o etapa 2. En esta etapa 2 reunimos un grupo mayor de voluntarios, entre 150 y 350, pero en este caso ya pacientes enfermos, y en este caso vamos a definir las recomendaciones sobre la seguridad y sobre la posología, es decir, ya vamos a tener algunos datos sobre que nos informen sobre la eficacia del tratamiento y la seguridad. Pero todavía son muy pocos pacientes voluntarios, pero ya en esta etapa son pacientes enfermos. Una vez que pasamos de la fase 2, nos vamos a encontrar con la fase 3, donde en este caso ya son muchos más los pacientes enfermos, entre 250 y 4000, aunque tenemos que conocer que cuanto mayor sea el número de voluntarios que realicen el estudio, mayor confiabilidad nos va a dar. Entonces estos números pueden ir variando. Y en esta fase 3, que es la más importante, ya los vamos a dividir en dos grupos. En un grupo donde verdaderamente le vamos a dar el principio activo que nosotros queremos demostrar que tiene eficacia y seguridad, y otro grupo donde no le vamos a dar ese principio activo. Esto nos permite comparar los dos grupos al finalizar el estudio. En esta fase 3 vamos a evaluar verdaderamente la eficacia clínica del medicamento o del nuevo medicamento y la seguridad. Cuando hablamos de seguridad nos referimos fundamentalmente a los efectos adversos que puedan provocar, es decir, efectos que no queremos que ocurran, pero que lamentablemente pueden llegar a ocurrir. Bueno, estos efectos adversos pueden ser desde muy leves hasta muy graves y los tenemos que conocer. Eso forma parte de la seguridad que tenga un tratamiento. Una vez que estamos en la fase 3, es donde se va a desarrollar lo que conocemos como ensayo clínico controlado randomizado.
Y este ensayo clínico, que más adelante lo vamos a detallar, es el que consta fundamentalmente de dos grupos, al cual a uno de los grupos le voy a dar el nuevo principio activo y al otro grupo no se lo voy a dar, para al final del estudio sacar conclusiones y comparar ambos grupos. A todo este desarrollo del nuevo medicamento, en alguna bibliografía lo pueden encontrar como estudio clínico o ensayo clínico. Ahora, cuando estamos en la etapa 3 de este gran estudio clínico, lo denominamos ensayo clínico controlado randomizado. Una vez que pasamos la fase 3, nos vamos a encontrar con la fase 4. En esta fase 4 hay un quiebre porque entre la fase 3 y la fase 4, la autoridad sanitaria va a aprobar su comercialización. Es decir, que terminada la etapa 3, donde ya se demostró la eficacia y la seguridad, el nuevo medicamento se va a comercializar. Y ahí inicia una nueva etapa o una nueva fase, que es la fase 4 de post-aprobación o de farmacovigilancia. En esta nueva etapa o fase 4 comienza la farmacovigilancia. ¿Qué quiere decir? Bueno, el monitoreo durante el tiempo de los probables o posibles efectos adversos que puedan aparecer una vez comercializado el medicamento. ¿Y por qué hay que seguir controlando el medicamento una vez comercializado? Bueno, porque en el ensayo clínico controlado, en el estudio que se inicia en la fase 3, uno puede verificar la eficacia clínica y la seguridad que presenta el medicamento. Pero habitualmente estos ensayos clínicos no tienen una larga duración. Lo ideal sería que duren aproximadamente 10 años desde el inicio o el descubrimiento de una nueva molécula hasta que se realiza la comercialización. Pero habitualmente suelen ser mucho menos la cantidad de años hasta que se comercializan, entre 2, 3 años, incluso menos. De hecho, tenemos un ejemplo de la pandemia que estamos viviendo, que se está poniendo todo el trabajo humano y científico en la aprobación de una vacuna en el menor tiempo posible. Imagínense si al seguir todos los pasos del desarrollo de un nuevo medicamento tardáramos 10 años en encontrar una vacuna. Sería muchísimo tiempo. Por lo tanto, todas estas fases se las está de alguna manera apurando, igualmente con todos los controles de calidad, sin lugar a dudas. Pero un tiempo mínimo tiene que tener para poder desarrollar un nuevo medicamento, en este caso por la pandemia, una nueva vacuna. Y por lo tanto, es necesario después, posterior a la vacunación, tener esta farmacovigilancia, este monitoreo de los probables efectos adversos, porque en el ensayo clínico no se le va a dar un tiempo considerable como para poder ver efectos adversos a largo plazo. Se van a ver los efectos a corto o mediano plazo, pero a largo plazo, hasta que no se comercialice y se pruebe en toda la población, no se van a ver. Esto ocurre al igual con un nuevo medicamento que se quiera desarrollar. A su vez, la cantidad de personas que participan de un ensayo clínico, comparadas con la población mundial, es muy chiquita, son ínfimas. Aunque sabemos que cuanto mayor sea esa muestra, sea esa cantidad de personas que participan voluntariamente del ensayo clínico, nos va a dar mayores datos de confiabilidad. A su vez, vamos a ver que debemos monitorizar los probables efectos adversos que surjan en la fase 4, porque en los ensayos clínicos no van a participar los extremos de la vida, es decir, es probable que no participen ni los niños, ni los adultos ancianos, ni tampoco las embarazadas, por una cuestión ética. Es decir, habitualmente en los ensayos clínicos se prueba una media de población relativamente joven y donde se utilizan criterios de inclusión y de exclusión para no meter a participar a personas que tengan determinadas enfermedades o determinadas características.
¿Y a quién corresponde hacer esta farmacovigilancia? Bueno, a todo el equipo de salud y sin lugar a duda a los prescriptores, ya que ante la aparición de un efecto adverso que uno lo pueda asociar con el consumo de medicamentos, hay que hacer rápidamente una notificación, una denuncia, en nuestro caso a la ANMAT, para que ellos investiguen a ver si verdaderamente hubo una correlación entre la ingesta de un medicamento y el desarrollo de un nuevo efecto adverso que hasta el momento no se conocía. Es de vital importancia la farmacovigilancia en el personal de salud. Lógicamente tenemos medicamentos que hace muchos años se han descubierto y donde realmente tenemos seguridad de que el tratamiento es realmente efectivo y conocemos la mayoría, por no decir casi todos los efectos adversos. Pero hay tratamientos muy nuevos que todavía son nuevos en el mercado y que ahí es quizás aún más importante la farmacovigilancia. Y estamos hablando mucho de ensayo clínico controlado, es decir, el ensayo que comenzaba en la fase 3. Bueno, este ensayo clínico controlado, que ustedes lo van a estudiar también en epidemiología, es un estudio prospectivo, es decir, se estudia desde un comienzo hacia adelante. Es de tipo experimental, porque el investigador incluye una variable que en este caso es un nuevo medicamento y experimenta con una población. Por eso se llama estudio prospectivo experimental. Y el objetivo es comprobar la eficacia clínica y la seguridad de un tratamiento. Es requisito para que un nuevo medicamento o un nuevo fármaco sea aprobado y comercializado. Lógicamente tiene limitaciones para detectar efectos adversos, sobre todo los que decíamos a largo plazo y sobre todo cuando el medicamento se masifica y la consume toda una gran población. Bueno, en este caso tiene algunas limitaciones, pero es el estudio epidemiológico que más certezas nos da sobre la eficacia clínica y la seguridad. Existen otros estudios epidemiológicos que ya los vamos a conocer y que ustedes también los van a ver con mayor detenimiento en epidemiología, pero que no han tenido tanto peso en la evidencia científica como el ensayo clínico controlado. Y por lo tanto, en algunos libros o en alguna bibliografía, ustedes lo van a encontrar como el gold estándar o el estándar de oro para evaluar la eficacia clínica y la seguridad de un tratamiento. Por esto es muy necesaria la farmacovigilancia, porque decíamos que si bien es el que mayor peso en la evidencia científica nos da, también tiene algunas limitaciones. ¿Y cómo es el desarrollo de un ensayo clínico controlado o ensayo clínico controlado randomizado? Que recordemos, es un ensayo que comienza en la fase 3 de un gran estudio clínico del desarrollo de un medicamento. La palabra controlado no viene de la acción de controlar, sino de que participa un grupo control, es decir, un grupo al cual yo lo voy a comparar. Eso quiere decir ensayo clínico controlado. Por lo tanto, ya sé que por lo menos voy a tener dos grupos de pacientes. Dentro de una población de pacientes, yo voy a elegir una muestra lo más representativa, es decir, un grupo dentro de una población. Hagamos el ejemplo, para que nos suene más familiar, con el estudio que se está desarrollando para poder crear una vacuna contra el coronavirus. Bueno, de una gran población de pacientes, por ejemplo pacientes argentinos, se toma según una selección con determinados criterios que pueden ser la edad, el sexo, determinado tipo de enfermedades, etc. Se seleccionan bien según determinados criterios de inclusión al estudio una muestra de pacientes. De esa muestra de pacientes se los distribuye aleatoriamente en dos grupos. Aleatoriamente quiere decir al azar, ¿sí? Hay algunas cuestiones matemáticas para poder hacerlo, pero bueno, lo real es que se realiza al azar.
esa selección para determinado grupo. Es decir, el paciente no elige en qué rama del tratamiento va a ir. Y por lo tanto, esos dos grupos va a ser un grupo experimental con el cual verdaderamente voy a probar ese principio activo o el desarrollo de esa nueva vacuna, y otro grupo que se llama control. De acá viene la palabra controlado, en ensayo clínico controlado. Y una vez que diferencio estos dos grupos y a este grupo experimental le doy el nuevo medicamento o la nueva vacuna, lo dejo durante el tiempo y al final del estudio, cuando ya tengo los resultados, los comparo. ¿Qué ocurrió en aquel grupo que le di el medicamento y qué ocurrió en aquel grupo donde no le di un medicamento? Habitualmente, en el grupo donde no le doy el medicamento, lo puedo comparar con placebo, es decir, con una sustancia que no tiene ningún efecto farmacológico, a eso se lo denomina placebo, o lo puedo comparar con otro medicamento que ya se haya aprobado. Lo ideal sería comprobarlo con un medicamento que ya se haya aprobado para intentar ver cuál es mejor, si el nuevo medicamento que se va a desarrollar o el que ya estaba desarrollado. En el caso de una vacuna, se prueba contra placebo, es decir, no se le da ninguna vacuna al grupo control. Ahora, ¿el grupo experimental sabe si verdaderamente forma parte del grupo experimental o es del grupo control? ¿Y los participantes del grupo control saben si son el grupo control o el grupo experimental? No, y eso se le llama enmascaramiento, es decir, no se le dice ni al grupo experimental que ellos están participando dentro de ese grupo, ni al grupo de control, ni a los participantes ni al investigador, para evitar cualquier sesgo, cualquier error en la interpretación de datos que pueda ser subjetiva. Es decir, uno cuando recibe una terapéutica suele tener un efecto psicológico que se denomina efecto placebo, de mejoría o de bienestar, aunque verdaderamente no sea así. Entonces, como ni la población que se está estudiando ni el investigador saben a quién le están dando verdaderamente el medicamento, eso se denomina doble ciego y forma parte del enmascaramiento. Eso es lo mejor que podemos hacer para evitar los sesgos o los errores de interpretación. Obviamente que al finalizar el resultado, cuando justamente ya se ven los resultados, ahí se identifica quién verdaderamente recibió el nuevo medicamento y quién no, porque si no, no podríamos sacar ninguna conclusión. Pero durante todo el estudio, nadie sabe, ni el investigador, ni los participantes, qué grupos son. Y por lo tanto, todos deben recibir la medicación. Es decir, los que verdaderamente reciben el principio activo y los que reciben un placebo. Habitualmente, esos medicamentos están ideados de forma farmacéutica para que sean iguales, es decir, para que nadie sepa verdaderamente si está tomando un placebo o un principio activo. Y por lo tanto, ya lo fuimos nombrando, pero ¿cuáles serían los pilares fundamentales de un ensayo clínico controlado? Bueno, hay que tener bien asegurado y bien demostrado el origen y el tamaño de la muestra. Cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, más significativo va a ser. Por eso los ensayos clínicos habitualmente deben tener muchos pacientes para que sea representativo de una población. La asignación debe ser completamente aleatoria, es decir, al azar. Un grupo va a ir para el grupo experimental y otro para el grupo control. Y el enmascaramiento es una cuestión fundamental, ¿sí? Es decir, ni los participantes ni el investigador deben saber en qué grupo están. Eso se llama doble ciego. Y la exposición a los tratamientos es que si uno ve una mejoría o si uno ve una reacción adversa grave, uno podría traspasar de un grupo a otro a los pacientes. Es decir, alguien que esté en el grupo experimental podría pasar al grupo control. Pero los tres pilares
más importantes son el origen y la asignación de la muestra, la asignación al azar y el enmascaramiento. Y por lo tanto decíamos que en estos ensayos clínicos vamos a ver la eficacia clínica que tenga un medicamento. Pero guarda que tenemos tres palabras para definir, no solo eficacia, también efectividad y también eficiencia. Bueno, ¿qué quiere decir esto? La eficacia responde a la pregunta, ¿el medicamento funciona? Y esto lo vamos a ver en un ensayo clínico en condiciones controladas, ¿sí? Estrictamente monitorizadas, pero no confundan en condiciones controladas con lo de ensayo clínico controlado. Controlado en ese caso quiere decir que pertenece o tiene dentro un grupo control, un grupo a quien comparar. Después vamos a ver la efectividad y responde a la pregunta, ¿funciona en la vida real? ¿Qué quiere decir la vida real? Bueno, una vez que el medicamento se comercializó a todo el mundo. Una cosa es en el contexto de un ensayo clínico, donde los creadores del ensayo clínico están monitorizando a la población estrictamente, donde le alcanzan la medicación, le toman laboratorios, los llaman por teléfono para ver si tomaron la medicación. Es decir, son condiciones ideales que en la vida cotidiana no ocurren. Nadie nos está llamando por teléfono para decirnos si tomamos el medicamento anticonceptivo, por ejemplo. Es decir, eso corre por nuestra cuenta y por lo tanto no son las condiciones ideales de un ensayo clínico. Bueno, entonces la efectividad es si verdaderamente funciona en la vida real y eso se va a ver en los estudios observacionales, ¿sí? En condiciones no monitoreadas o no controladas. Los estudios observacionales son otro tipo de estudios epidemiológicos que ustedes los van a ver con mayor profundidad en epidemiología. Y por último, la eficiencia, que responde a la pregunta, ¿contribuye a obtener el máximo beneficio de los recursos disponibles? Y esto se va a ver en estudios de costo o de coste-efectividad, que son estudios también observacionales. Esto quiere decir si verdaderamente vale la pena, entre comillas, el recurso disponible para que este tratamiento sea, efectivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir entonces? Si se aprovecharon al máximo los recursos para generar ese efecto en la población. ¿Y por qué tenemos que estudiar a los medicamentos en un ensayo clínico? ¿Por qué directamente no los podríamos distribuir en la población una vez que ya se conoce que el principio activo puede de alguna manera modificar esa fisiopatología de una enfermedad y corregirla? Bueno, porque nosotros debemos utilizar los medicamentos según un uso racional. Y el uso racional necesita de esos ensayos clínicos para poder demostrar que un tratamiento tiene evidencia clínica para el tratamiento de una enfermedad, por ejemplo. ¿Y qué es el uso racional de medicamentos? Bueno, cuando los pacientes reciben la medicación adecuada según sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus requerimientos individuales, durante un periodo de tiempo adecuado y al menor costo posible para ellos y también para la comunidad. Esto también lo definió la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, ustedes van a ver que hay pacientes que van a estar tratadas con determinado tipo de antihipertensivo, por ejemplo en una hipertensión gestacional, y otras personas, otras embarazadas, que van a estar con otro tratamiento. Lo mismo ocurre en la diversidad de enfermedades y de patologías que hay. Hay algunas que van a estar tratadas con anticonceptivos de determinado tipo y otras mujeres que van a utilizar otro tipo de anticonceptivos hormonales. Bueno, por eso recalcamos que el uso racional es cuando cada paciente recibe la medicación adecuada a sus necesidades clínicas. Es decir, va a haber mujeres que van a necesitar determinado anticonceptivo y otras que van a necesitar determinado
antihipertensivo y otras personas determinado otro medicamento. Y por eso nosotros debemos conocer a los medicamentos para saber, según la paciente con la que estemos atendiendo, qué terapéutica le vamos a brindar. Así como teníamos el ensayo clínico controlado, tenemos otros estudios epidemiológicos que nos van a servir fundamentalmente no tanto con el peso de evaluar la eficacia de un tratamiento, sino más bien para ver la seguridad de un medicamento, es decir, para identificar algunos efectos adversos. Y uno es el estudio de casos y controles. ¿Qué quiere decir estudio de casos y controles? Es un estudio donde nosotros vamos a partir del efecto y vamos a intentar buscar cuál fue la causa de ese efecto. En este caso, un efecto adverso. Por ejemplo, vamos a tener dos grupos. Pacientes que han nacido con una malformación, imagínense como vimos en el ejemplo, la focomelia, y pacientes que son completamente sanos. Bueno, veremos cuál fue la causa y si verdaderamente un medicamento fue la causa de esta alteración. Por lo tanto, insisto, partimos de un grupo de casos que tienen la enfermedad y un grupo de control que no tienen la enfermedad. Este estudio se denomina retrospectivo, es decir, partimos del efecto e intentamos ver hacia atrás qué fue lo que lo causó, es decir, a qué estuvo expuesto esa mamá o ese paciente para que con el tiempo se desarrollen estas alteraciones. Y bueno, entonces agarramos al grupo de casos y vemos que algunos habían estado recibiendo un medicamento, por ejemplo, alguna mamá de esos chicos que nacieron con malformaciones, y otro grupo no había recibido el medicamento. Y lo mismo hicimos con los grupos control. Algunos quizás recibieron el medicamento y algunos no recibieron. Y de esa manera fue como, por ejemplo, la talidomida se descubrió que era el agente causal de la focomelia. Lógicamente, en la talidomida se vio que una gran cantidad, un gran porcentaje de las mamás habían recibido el medicamento, ¿sí? Por lo tanto, en los estudios de casos y controles, habitualmente si definimos que el medicamento ocasionó ese trastorno, en este caso una malformación, vamos a encontrar que ese grupo notablemente había recibido el medicamento. ¿Quiere decir que hay personas que recibieron talidomida y no desarrollaron esta malformación? Sí, quiere decir eso, es decir, también pudo pasar que madres que hayan recibido talidomida no haya generado el efecto en los neonatos, es decir, esta malformación. Pero la gran mayoría sí, por lo tanto, desde ahí se descubrió a la talidomida como agente causal de la focomelia. Entonces, reitero, el estudio de casos y controles no sirve tanto para evaluar la eficacia de un tratamiento como sí sirve el ensayo clínico controlado, que es un estudio experimental. Este no es un estudio experimental de casos y controles, es un estudio analítico, se denomina, porque compara dos grupos, pero no interviene con un tratamiento, simplemente observa qué ha sucedido en el tiempo. Y partimos de un efecto e intentamos buscar las causas. Otro estudio se denomina estudio de cohortes. Repito, son estudios epidemiológicos que me permiten ver en este caso la aparición de efectos adversos. El ensayo clínico controlado también me permite ver la aparición de efectos adversos, ¿no? Pero estos estudios también nos sirven fundamentalmente a largo plazo. Pero en este estudio de cohortes partimos al revés, partimos de un grupo de expuestos al medicamento y de un grupo que no está expuesto al medicamento. E intentamos ver hacia adelante, ¿sí? Vamos vigilando en el tiempo la aparición o no del efecto adverso. Y por lo tanto decimos que es un estudio prospectivo.
porque partimos al revés del estudio de casos y controles, es decir, partimos de personas que están expuestas y personas que no están expuestas y vemos en el tiempo, durante los años, qué va ocurriendo. Y bueno, ¿qué nos puede pasar? Que en las personas expuestas con el desarrollo, en el desarrollo del tiempo, tengan algún efecto adverso o no desarrollen ningún efecto adverso. Y en las personas que no estén expuestas aparezca algún efecto o no aparezca ningún efecto. Bueno, habitualmente cuando descubrimos efectos adversos por la interacción con un medicamento, este grupo, ¿sí?, va a ser notablemente mayor. Es decir, los expuestos quizás desarrollen algún efecto adverso. Partimos de la causa e intentamos ver el efecto. Bueno, esto fue simplemente una generalidad del concepto de farmacoepidemiología. Pudimos ver cómo es el desarrollo de un nuevo medicamento y cuáles son los estudios epidemiológicos más importantes, tanto para comprobar la eficacia como la seguridad de un medicamento. Es indispensable que ustedes lean detalladamente y estudien la bibliografía que nosotros les hemos aportado para terminar de interpretar este tema, que es muy importante, pero que al principio suele tener algún tipo de dificultad. Así que esperamos ansiosos tener varias preguntas o consultas a través del foro de dudas y consultas, y bueno, y oportunamente las estaremos respondiendo. Nuevamente les queremos dar la bienvenida. Estos fueron los 2 primeros videos que se han subido. Recuerden que semanalmente subiremos los videos que van a abordar los diferentes temas que vamos a ver en la cursada. Muchas gracias por su atención.